Durante años nos hicieron creer que la vida sigue una línea ascendente. Estudiar, trabajar, formar una familia y alcanzar cierta estabilidad. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que un boceto? ¿Y si los primeros 40 años fueran solo un ensayo? ¿Por qué tantas personas, justo cuando parecen haber logrado todo, comienzan a sentir un vacío que no pueden explicar? ¿Por qué, después de los 40, emerge una sensación tan fuerte de que algo debe cambiar, aunque no sepamos qué? Carl Jung afirmaba que esas preguntas no indican una crisis, sino un despertar, un llamado silencioso que viene desde dentro y que solo puede ser escuchado cuando el ruido externo deja de importar. Según él, hasta los 40 años, vivimos orientados hacia afuera, pero es solo entonces que la conciencia empieza a señalar el camino hacia adentro. En este video, exploraremos lo que Jung llamó la segunda mitad de la vida, una etapa profunda que no trata de logros, sino de sentido. Una etapa donde la autenticidad deja de ser un lujo para volverse una urgencia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta serie. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya transformado su vida después de los 40? ¿Tú mismo has sentido ese llamado que te empuja a comenzar de nuevo, desde un lugar más verdadero? A los 20 años, el mundo parece infinito. Las decisiones se toman sin mucho peso, como si siempre hubiera tiempo para corregir. A los 30, comenzamos a querer controlar todo, el trabajo, la imagen, el rumbo. Pero es recién alrededor de los 40 que algo empieza a cambiar silenciosamente. Ya no se trata de controlar el tiempo, sino de comprender qué quiere de nosotros. Carl Jung decía que, hasta esa edad, lo único que hacemos es recolectar datos. Acumulamos experiencias, relaciones, aprendizajes y decepciones, pero aún no hemos empezado el verdadero camino. Es como si la vida hasta entonces fuera una preparación, un largo prólogo. Estamos construyendo un mapa, sin saber bien para qué. Y lo más curioso es que la mayoría ni siquiera sospecha que ese mapa existe. Durante años seguimos roles prestados. Buscamos aprobación, adaptándonos a lo que se espera de nosotros. Vivimos ocupando personajes, el buen hijo, el profesional ejemplar, el amigo confiable. Nos esforzamos por encajar, por alcanzar lo que aprendimos a valorar. Éxito, estabilidad, reconocimiento. Sin embargo, en algún momento, nos damos cuenta de que eso que tanto perseguimos no nos pertenece del todo. No es que todo lo vivido haya sido en vano. Cada paso, incluso los más equivocados, fueron necesarios, pero no para construir la vida definitiva, sino para preparar el terreno. Jung llamaba a esta etapa la formación de la persona, la máscara social que usamos para relacionarnos con el mundo. El problema es que nos apegamos a esa máscara. Confundimos lo que mostramos con lo que somos. Y entonces, justo cuando parece que todo está más o menos en su sitio, surge una incomodidad. No siempre es una catástrofe. A veces es apenas una sensación sutil de que algo no encaja. Un vacío que se asoma entre las rutinas, una duda silenciosa al final del día. Esa es la primera señal. La vida, tal como la conocíamos, empieza a tambalear. Pero no es una ruina. Es una puerta. Una puerta que no todos se atreven a abrir, porque hacerlo significa cuestionar la base sobre la cual construimos todo. ¿Y si lo que creíamos querer nunca fue realmente nuestro deseo? ¿Y si nuestras elecciones fueron respuestas automáticas a lo que otros esperaban? El ego, fortalecido por años de esfuerzo externo, teme perder el control. Pero el alma, que ha estado esperando pacientemente, empieza a hablar más alto. A los 40, esa voz interior ya no puede ser ignorada. Y es ahí, justo en ese punto, donde comienza una nueva historia. No con certezas, más y con preguntas más honestas. No con metas definidas, sino con una brújula diferente, la que apunta hacia adentro. En el próximo capítulo, vamos a cruzar esa primera puerta y ver qué ocurre cuando decidimos seguir el llamado que siempre estuvo ahí, esperando que estuviéramos listos para escucharlo. No sucede de un día para el otro. Tampoco se presenta con anuncios. El llamado no grita, no sacude. Apenas se instala. Lento, sutil, constante. Una especie de malestar sin causa aparente. Todo sigue igual por fuera. El trabajo, la familia, la rutina. Pero por dentro, algo ya no encaja. Es como llevar una ropa que ya no sirve. No aprieta, pero incomoda. Y no se trata de cansancio físico, ni siquiera de tristeza. Es algo más profundo. Una pregunta que empieza a repetirse en el fondo de la conciencia. ¿Es esto todo? Carl Jung entendía ese movimiento como el inicio de un giro interno.
Lo llamaba el surgimiento del self, la instancia más profunda del alma. Mientras el ego se ocupaba de adaptarse al mundo, el self esperaba el momento justo para llamar. Y ese momento casi siempre llega en la mitad del camino. La sociedad, sin embargo, le ha puesto otro nombre: crisis de los 40. Pero no se trata de una crisis, sino de una transición. Una invitación a dejar de repetir lo aprendido y comenzar a crear desde la autenticidad. Solo que, para muchos, eso da miedo. Miedo de mirar hacia adentro. Miedo de encontrar lo que hemos evitado por años. Hay quienes, al sentir ese vacío, deciden huir. Se refugian en compras impulsivas, en viajes sin rumbo, en nuevas relaciones que no nacen del deseo, sino de la evasión. Pero cuanto más se huye, más fuerte se vuelve el llamado. Porque no se trata de cambiar el escenario, sino de cambiar la mirada. El self no exige respuestas inmediatas. No impone verdades. Apenas insiste. Aparece en forma de desinterés por lo que antes nos apasionaba. En la sensación de estar presentes, pero desconectados. En esa melancolía sin razón que aparece incluso en los días buenos. Y entonces, algunas certezas comienzan a caer. Relaciones que sosteníamos por costumbre se vuelven insoportables. Rutinas que repetíamos sin pensar se tornan pesadas. Lo que antes brillaba, ahora parece opaco. Y no porque haya perdido valor, sino porque ya no tiene sentido para quien estamos empezando a ser. Pero este proceso no es fácil. Jung advertía que muchos no logran atravesarlo. Se aferran a lo conocido, se niegan a cuestionar. Y en esa negación, se congelan. Viven repitiendo la primera mitad de la vida, como si no hubiera más caminos. Aceptar el llamado es, antes que nada, rendirse, reconocer que algo terminó, y que lo nuevo aún no tiene forma. Es un terreno desconocido, pero fértil. Solo quien se permite soltar las viejas máscaras puede empezar a construir una verdad más íntima. Y así, la historia sigue. En el próximo capítulo, vamos a explorar qué sucede cuando esa voz interior empieza a interferir en la vida externa. Cuando las estructuras que nos sostenían comienzan, poco a poco, a mostrar sus grietas. Imagina una casa construida con prisa. Por fuera, parece sólida. Tiene paredes, techo, ventanas. Todo está en su lugar. Pero con el paso del tiempo, pequeñas grietas comienzan a surgir. No son evidentes al principio. Apenas una sensación leve de que algo no está del todo bien. Sin embargo, si observas con atención, te das cuenta de que esa estructura, aunque funcional, nunca tuvo una base firme. Así es la vida antes de escuchar al alma. Durante años, levantamos muros con esfuerzo. Nos esforzamos por cumplir expectativas, alcanzar metas, obtener reconocimiento. Pero rara vez nos preguntamos si esa casa que construimos realmente nos abriga. Nos ocupamos tanto del exterior que olvidamos revisar los cimientos. Y cuando el llamado interior empieza a hacerse presente, esas grietas simbólicas se multiplican. Carl Jung describía este fenómeno como una ruptura necesaria. No se trata de una demolición, sino de una revelación. Las estructuras que antes nos daban seguridad, el trabajo, la pareja, la rutina, ahora revelan su fragilidad. Ya no basta con seguir funcionando. Necesitamos sentido. Es entonces cuando muchas personas sienten que todo lo que han construido pierde color. No porque esté mal, sino porque ya no refleja quiénes son. La carrera que antes parecía un logro, ahora se siente como una carga. La relación que parecía estable se torna distante. Las certezas que sostenían la vida comienzan a desvanecerse, como pintura vieja sobre una pared húmeda. Pero lo más importante es entender que esto no es un error. Es parte del proceso. Jung insistía en que la primera mitad de la vida se dedica a construir hacia afuera. La segunda mitad exige un movimiento hacia adentro. Y ese movimiento, aunque doloroso, es esencial. Las grietas no son señal de fracaso. Son la invitación a revisar, a mirar más allá de la fachada, a preguntarnos si esa vida que habitamos nos representa o simplemente nos contiene. ¿Vivimos ahí por decisión o por costumbre? ¿Nos sentimos en casa o solo estamos de paso? No es raro que este momento venga acompañado de angustia. A veces es una enfermedad que aparece sin explicación, o una pérdida inesperada, o una ansiedad persistente que ningún logro parece calmar. Pero todas esas manifestaciones, vistas desde la mirada de Jung, son formas que tiene el alma de pedir atención. Cuando ignoramos ese pedido, corremos el riesgo de reforzar una casa vacía. Decoramos más, pintamos de nuevo, cambiamos los muebles,
pero seguimos sin tocar el suelo. Y sin cimientos, ninguna estructura perdura. En el próximo capítulo, entraremos en ese territorio interior que Jung llamó proceso de individuación. Un camino que no busca destruir lo anterior, sino integrarlo. Un viaje hacia la verdad que empieza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. En algún punto de camino, la pregunta deja de ser, ¿qué debo hacer con mi vida? Y se convierte en algo mucho más íntimo. ¿Quién está viviendo dentro de mí? Esa es la pregunta que marca o inicio del proceso que Carl Jung llamó de individuación. Individuarse no es convertirse en alguien nuevo, ni alcanzar una versión ideal de uno mismo. Es, al contrario, dejar de sostener las máscaras que el mundo nos impuso y empezar a descubrir lo que siempre estuvo ahí, enterrado bajo años de adaptación. Es el proceso mediante el cual la persona se vuelve ella misma, integrando sus luces y sus sombras, sus heridas y su fuerza. No es un camino recto. Tampoco es cómodo. El ego, acostumbrado a dominar, resiste. Ha pasado décadas fortaleciendo una identidad basada en logros, imagen y control. Pero ahora el alma comienza a hablar con más fuerza, y su lenguaje es distinto. No exige, no presume, no compite. Solo pide verdad. En esta etapa, muchas personas sienten que están perdiendo el rumbo. No porque no sepan a dónde ir, sino porque el viejo mapa ya no sirve. Lo que antes guiaba las decisiones, el deber, la aprobación, la ambición, ahora parece ruido de fondo. Y eso genera desconcierto. No es raro que uno se sienta perdido, incluso habiendo logrado todo lo que se propuso. Pero esa sensación, según Jung, no es un colapso. Es una señal de maduración. Una llamada a dejar de vivir como copia de expectativas ajenas y empezar a escribir desde un lugar más profundo. La individuación no borra el pasado, lo reinterpreta. No niega las heridas, las transforma en raíz. Este proceso implica, inevitablemente, enfrentar la sombra. Aquellas partes que negamos en nosotros mismos, la fragilidad, el miedo, la rabia, la tristeza. Todo lo que fuimos obligados a esconder para ser aceptados. Jung enseñaba que no se llega a la luz imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente la oscuridad. Solo lo que se acepta puede transformarse. En este punto, las decisiones comienzan a cambiar. Ya no se elige lo que impresiona, sino lo que nutre. Ya no se busca llenar un vacío, sino comprenderlo. Lo externo pierde protagonismo, y lo interno comienza a ser brújula. Es un giro silencioso, pero irreversible. Y lo más importante, este camino no requiere perfección, solo presencia. No se trata de ser mejor, sino de ser más honesto, de atreverse a sentir, a dudar, a comenzar de nuevo si es necesario, de abrazar la vida no como una línea de progreso, sino como una espiral que nos acerca, poco a poco, al centro de lo que somos. En el próximo capítulo, cruzaremos el puente simbólico que une el pasado con lo que todavía no ha nacido. Un territorio frágil, pero fértil. El lugar donde el alma comienza a construir algo que, esta vez, sí nos pertenece. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está empezando a moverse. Tal vez ya lo sentías, pero ahora tiene palabras. Y si este contenido está resonando contigo, no lo ignores. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos. Cada uno revela una nueva capa de este viaje que todos, en algún momento, estamos destinados a recorrer. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que lo conocido deja de tener sentido y algo nuevo empieza a llamar desde dentro? Tu historia puede iluminar el camino de alguien más. No se cruza un puente sin mirar atrás. Pero tampoco se avanza si uno se queda contemplando lo que ya no sostiene. Ese es el punto exacto en el que muchas personas se encuentran en la mitad de la vida. Un pie en lo conocido, otro tanteando el vacío. Y el alma, silenciosa pero firme, pide paso. Carl Jung describía este momento como la antesala de una transformación profunda. No es una elección racional, no es una estrategia. Es una necesidad interna que se impone sin pedir permiso. Lo curioso es que, desde fuera, todo puede parecer igual. Nadie nota que dentro de nosotros algo se está quebrando y reordenando al mismo tiempo. La rutina continúa, los compromisos siguen, pero la forma de estar en ellos ya no es la misma. Las palabras suenan huecas, los gestos se repiten sin vida, y lo que antes ofrecía seguridad ahora se percibe como una prisión sutil. No es que las cosas hayan cambiado. Lo que cambia es la mirada. Y entonces, la pregunta inevitable aparece. ¿Y si todo esto que construí no tiene nada que ver con quien realmente soy?
Esa pregunta no busca destruir, sino revelar. Es una puerta que se abre hacia la autenticidad. Pero, como todo umbral, requiere dejar algo atrás. No porque lo anterior haya sido falso, sino porque cumplió su ciclo. El ego, en su afán de permanencia, quiere convencerte de que es solo una fase. Te invita a aguantar un poco más, a no hacer olas. Pero el alma no quiere aguantar. Quiere respirar. Muchos intentan callar esa voz con distracciones. Se embarcan en nuevos proyectos, cambian de ciudad, buscan relaciones intensas. Pero el vacío no se llena con movimiento. Solo se calma con sentido. Jung enseñaba que la segunda mitad de la vida no es un tiempo de acumulación, sino de síntesis. Es cuando todo lo vivido comienza a reorganizarse en una nueva narrativa. Una historia más honesta, menos decorada, más nuestra. Pero esa transición no se hace con prisa. Es un cruce lento, frágil, donde las certezas caen una a una y lo desconocido se vuelve el único lugar posible. Y es en ese terreno, aparentemente incierto, donde brotan las raíces de una vida verdadera. Construir ese nuevo puente no es destruir el anterior. Es honrar lo vivido y usarlo como base para lo que viene. No se trata de comenzar desde cero, sino de comenzar desde otro lugar, más profundo, más claro, más libre. En el próximo capítulo, vamos a cruzar ese umbral por completo. Y veremos qué sucede cuando las viejas estructuras ya no nos contienen y el alma comienza, por fin, a tomar el timón de la vida. Hay momentos en la vida que no se anuncian con ruido, pero lo cambian todo. No traen tormentas, no imponen urgencias. Apenas suceden. Se siente como si se hubiese cruzado una línea, aunque nadie más lo note. Carl Jung llamaba a ese punto el cruce del portal invisible. Y una vez atravesado, ya no hay regreso. No se trata de una ruptura dramática, ni de una decisión evidente. Es un cambio interno, silencioso, que reorganiza nuestras prioridades, deseos y percepciones. Lo que antes parecía urgente ya no lo es. Lo que era imprescindible se vuelve opcional, y lo que estaba oculto comienza a pedir presencia. En este umbral, muchas personas intentan resistir. Se esfuerzan por mantener el orden anterior, por sostener rutinas que ya no tienen alma. Pero la resistencia solo prolonga el dolor. El ego quiere convencerte de que todo está bien, que es solo cansancio, una etapa pasajera. Sin embargo, cuanto más se niega esta transformación, más fuerte grita el vacío. Y ese vacío no es enemigo. Es el espacio que necesita el alma para nacer. Jung advertía que este punto de inflexión es decisivo. Algunos lo atraviesan y comienzan una nueva vida, con más profundidad, más honestidad. Otros, en cambio, se quedan en la orilla, atrapados en la repetición. Viven los siguientes años como eco de los anteriores, sin novedad, sin verdad, sin alma. Aceptar el cruce implica una pérdida simbólica. No se puede seguir adelante cargando todo lo viejo. Relaciones, creencias, hábitos, incluso sueños, tal vez ya no tengan lugar en la nueva etapa. Y eso duele. No porque fracasen, sino porque dejaron de tener sentido. Pero hay algo más poderoso que el miedo a perder, el impulso de vivir con autenticidad. Una fuerza silenciosa, que empuja desde dentro, recordándonos que esta vida es única, que el tiempo no espera, que el alma no se conforma con sobrevivir. El portal invisible no se cruza con certezas. Se cruza con humildad, con la disposición de no saber, de comenzar de nuevo, de escuchar lo que hemos callado durante años. Es ahí donde la transformación empieza de verdad, cuando dejamos de actuar y empezamos a habitar. Y no se necesita destruir lo que ya fue. Basta con reconstruir el vínculo con lo que realmente importa. No lo que impresiona, ni lo que da estatus, sino lo que vive con honestidad en lo más profundo del ser. En el próximo capítulo, vamos a descubrir esa nueva frecuencia. Una sintonía más baja, más profunda, que aparece cuando nos cansamos del ruido externo y empezamos a escuchar la voz que siempre estuvo dentro, esperando que por fin le abriéramos la puerta. Después del portal, el mundo sigue girando, pero algo dentro cambia. Lo que antes nos arrastraba ya no nos mueve. Las conversaciones pierden su brillo, los aplausos ya no alimentan, y las metas impuestas se ven lejanas. Es como si, de repente, estuviéramos escuchando otra frecuencia, más baja, más silenciosa, más verdadera. Carl Jung decía que, en la segunda mitad de la vida, ya no se trata de conquistar el mundo, sino de comprender el alma. Y el alma no grita, no exige, apenas susurra.
Es preciso detenerse para escucharla. Pero en un mundo que premia la velocidad y la productividad, detenerse parece un acto de rebeldía. Es en ese silencio, sin embargo, donde empieza a revelarse lo esencial, lo que verdaderamente importa, las conversaciones que nos tocan de verdad, los gestos simples que no buscan reconocimiento, las decisiones que no responden a modas, sino a intuiciones. Esta nueva frecuencia no es algo que se busca, es algo que se permite. Solo aparece cuando soltamos el ruido del deber, del éxito, de la imagen, cuando dejamos de correr detrás de expectativas ajenas y nos atrevemos a sentir lo que hemos estado evitando. En este momento, muchas personas descubren que las cosas más valiosas no tienen precio. El tiempo compartido sin apuro, un café con quien realmente nos escucha, la caminata sin destino, el arte de estar presente, no para producir, ni para demostrar, sino simplemente para evitar la propia existencia. Pero este cambio también incomoda, porque nos hace cuestionar, ¿cuánto de lo que hacemos es sincero? ¿Cuántas decisiones nacen del alma y cuántas del miedo? La frecuencia del alma no tolera la mentira interior. Nos obliga a afinar el oído, a distinguir lo auténtico de lo impuesto. Y con esa sensibilidad nueva, también cambia nuestra relación con los demás. Ya no buscamos relaciones que llenen un vacío. Buscamos vínculos que acompañen el proceso. Menos promesas, más presencia. Menos espectáculo, más verdad. El trabajo también se transforma. Ya no basta con el salario. Queremos significado. Queremos saber que lo que hacemos aporta algo más que resultados, que resuena con quienes somos, que construye, no que desgasta. El cuerpo, ese que muchas veces fue descuidado o usado como herramienta, empieza a hablar más fuerte. No pide perfección, pide respeto, pide escucha, pide cuidado desde la aceptación, no desde la exigencia. Esta nueva frecuencia no es un destino, es un camino, un modo distinto de estar en el mundo, más leve, más lúcido, más honesto. Y es apenas el inicio. En el próximo capítulo vamos a hablar de una verdad que asusta, pero libera, que para vivir desde el alma hay que estar dispuesto a desnudarse de lo que ya no somos, a dejar caer los disfraces, a caminar, por fin, con la piel de lo verdadero. No es fácil soltar, incluso cuando sabemos que algo ya no nos pertenece, que nos aprieta, que nos limita, seguimos aferrados, por costumbre, por miedo, por lealtades invisibles. Pero llega un momento en que no queda otra opción. La vida nos empuja a soltar la piel vieja, a dejar caer las máscaras, a quedarnos, por fin, desnudos frente a nosotros mismos. Carl Jung decía que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de resistir los cambios inevitables. No se trata de resignarse, sino de aceptar que todo lo que cumplió su ciclo merece descanso. Y eso incluye relaciones, ideas, sueños, metas, hábitos. Aferrarse a lo que ya no vibra con quien somos hoy es como usar una ropa que ya no encaja, nos impide respirar. La desnudez de la verdad no es una escena dramática. No llega con grandes rupturas ni gestos heroicos. Es una rendición silenciosa. Es mirar el espejo y decir, ya no quiero seguir fingiendo. Es asumir el cansancio de sostener lo insostenible. Es renunciar a gustar para poder habitarse. Muchos temen ese momento porque creen que soltar es perder. Pero es al revés. Solo cuando soltamos podemos volver a tener las manos libres. Solo cuando dejamos de actuar podemos empezar a ser. Y ser, en este punto de camino, ya no se trata de destacar, sino de estar en paz. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Empieza a enviar señales. Dolores sin causa clara, insomnios persistentes, fatiga sin motivo. No es enfermedad, es lenguaje. Es la forma en que la vida nos susurra. No puedes seguir por aquí. Y el alma, desde su profundidad, repite el mensaje. Ven a casa. Desnudarse simbólicamente es un acto de coraje. Es caminar sin los títulos, sin las certezas, sin los personajes. Es quedarse con lo que queda cuando todo lo demás cae. Y descubrir que ahí, justo ahí, empieza la verdadera belleza. La que no depende de aprobación ni de maquillaje. La que nace de estar en coherencia. Y es curioso cómo, al dejar de buscar tanto afuera, empezamos a ver con más claridad dentro. Lo que parecía una pérdida se convierte en alivio. Lo que parecía un vacío se transforma en espacio. Lo que parecía debilidad se revela como sinceridad. Jung afirmaba que la madurez no es cuestión de años, sino de disposición interior. Disposición a caminar liviano, sin disfraces.
a dejar de correr detrás del reconocimiento y empezar a moverse por lo que tiene sentido, a dejar de obedecer y empezar a escuchar. En el próximo capítulo vamos a entrar en esa excavación profunda donde, capa por capa, comenzamos a descubrir lo que siempre estuvo ahí, esperando, no para ser inventado, sino para ser recordado. Porque la vida, cuando se vive con alma, no necesita ser espectacular, solo necesita ser verdadera. Después de dejar atrás las máscaras, no encontramos respuestas inmediatas. Lo que hallamos es tierra. Tierra densa, pesada, llena de capas acumuladas por años. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, la excavación interior. No para descubrir algo nuevo, sino para desenterrar lo olvidado, lo negado, lo esencial. Carl Jung entendía este proceso como un retorno. No hacia atrás, sino hacia adentro. Hasta los 40, gran parte de nuestra energía está dirigida al mundo exterior. Cumplir, producir, agradar, construir. Pero llega un momento en que eso ya no basta. El alma quiere volver a casa. Y para eso, hay que excavar. No se trata de una búsqueda rápida. Tampoco es un proceso limpio. Cada capa que removemos revela algo que habíamos enterrado, un miedo antiguo, un deseo reprimido, una tristeza nunca llorada. Y aunque duela, es necesario. Porque solo lo que se mira puede transformarse. Solo lo que se reconoce puede ser liberado. En esta excavación, encontramos también nuestras contradicciones. Esos momentos en que fuimos lo que no queríamos ser. Las decisiones tomadas por miedo. Las veces que traicionamos nuestra verdad para no incomodar. Pero no se trata de juzgar. Se trata de comprender. De ver con claridad, sin castigo, sin negación. Y a medida que quitamos capa tras capa, algo nuevo empieza a emerger. O mejor dicho, algo antiguo comienza a brillar. No es una identidad ideal. No es una versión perfecta de nosotros. Es la verdad sencilla de quién somos cuando ya no estamos actuando para nadie. Muchos evitan esta etapa porque temen lo que pueden encontrar. Pero Jung insistía. Lo que más miedo nos da suele ser lo que más necesitamos integrar. La sombra, ese conjunto de aspectos rechazados de nuestra psique, no es el enemigo. Es parte de nuestra completitud. Integrarla no nos hace oscuros. Nos hace íntegros. Durante esta fase, también cambia la relación con el tiempo. Ya no vivimos con prisa. Aprendemos a valorar la lentitud, la pausa, el silencio. La vida se vuelve más densa, más significativa. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no está fragmentado. Y algo más ocurre. La escucha se vuelve profunda. Escuchamos al cuerpo, que muchas veces expresó lo que la boca no se atrevió a decir. Escuchamos los sueños, que revelan verdades veladas. Escuchamos el silencio, que ya no incomoda, sino que guía. La excavación interior no busca acabar con todo. Busca limpiar el terreno para que algo más auténtico pueda crecer. Es trabajo de alma. Y, como tal, es sagrado. En el próximo capítulo, veremos lo que ocurre cuando dejamos de sobrevivir y decidimos, por fin, vivir con presencia. Cuando la vida deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión. Cuando todo lo excavado comienza a dar fruto. Llega un punto en el que el alma deja de pedir permiso. Ya no se conforma con espacios pequeños, con rutinas vacías, con discursos aprendidos. Después de todo lo excavado, todo lo confrontado, todo lo sentido, algo cambia de raíz. No se trata de volver a empezar, sino de comenzar, por fin, desde el lugar verdadero. Carl Jung afirmaba que cuando dejamos de actuar según lo que los otros esperan y comenzamos a vivir según lo que el alma necesita, experimentamos una forma de renacimiento. No es una explosión. Es un despertar lento, silencioso y profundamente íntimo. La vida, ahora, se convierte en una travesía consciente. Este nuevo inicio no requiere grandes decisiones externas. A veces, los cambios más profundos son invisibles para el mundo. La forma de hablar, de caminar, de mirar. La manera en que elegimos con quién estar, que alimentar, que soltar. Cada gesto comienza a tener raíz. Y lo más poderoso es que este renacimiento no depende de edad, ni de logros, ni de certezas. Depende de disposición, de la apertura a dejar morir lo que ya no tiene alma, para que puedan hacer lo que estaba latente. La libertad interior no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno realmente es. En este estado, la prisa cede. El ruido externo se vuelve eco lejano. Las decisiones ya no se toman para impresionar, sino para cuidar. El cuerpo es templo, no máquina.
El tiempo es aliado, no enemigo. Las relaciones se convierten en territorio sagrado, donde uno puede ser sin defensas. Y aún así, este renacimiento no nos vuelve perfectos. Nos vuelve presentes, imperfectamente lúcidos, más compasivos, más reales, capaces de ver la belleza en lo simple, el sentido en lo cotidiano, la fuerza en la vulnerabilidad. Porque vivir desde el alma no es una meta, es una forma de caminar. Jung enseñaba que el sentido profundo de la vida no está en acumular experiencias, sino en integrar lo vivido. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro, cuando soltamos el miedo a cambiar, cuando aceptamos que no todo será claro, pero que todo puede ser verdadero, entonces comenzamos a vivir de otro modo. Y quizás, solo entonces, entendemos lo que Jung quería decir, que la vida de verdad, comienza cuando el ego se retira y el alma toma la palabra. Si este video resonó contigo, si alguna frase te tocó, si sentiste que algo dentro comenzó a moverse, no lo ignores. Este puede ser tu punto de inflexión. Comparte este video con alguien que esté atravesando ese silencio, esa incomodidad, esa búsqueda. A veces, una palabra a tiempo cambia todo un camino. Activa la campanita para recibir los próximos capítulos y suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos temas con profundidad y presencia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este viaje tocó más tu alma? ¿Has vivido un renacimiento similar después de los 40? Y no olvides considerar los videos sugeridos que aparecerán en la pantalla. Puede que ahí encuentres exactamente lo que necesitas escuchar ahora. La vida te espera, no afuera, adentro, donde todo comienza.